Con el tiempo, Jehová le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿No ves que yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena el cuerno de aceite y ponte en camino. Quiero que vayas a ver a Jesé, el betlemita, porque yo mismo he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. Pero Samuel le dijo: ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me mata. Y Jehová le contestó: Llévate una ternera y di: vengo para ofrecerle un sacrificio a Jehová. Invita a Jesé al sacrificio, y entonces te diré qué hacer. Debes ungir para mí al que yo te diga. Samuel hizo lo que Jehová le dijo. Cuando llegó a Belén y los ancianos de la ciudad lo vieron, se pusieron a temblar de miedo y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Él les respondió: Vengo en son de paz. Vengo para ofrecer un sacrificio de Jehová. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Entonces, después de santificar a Jesé y a sus hijos, los reunió para el sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y dijo: seguro que Jehová ha elegido a este. Pero Jehová le dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo alto que es, porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y lo presentó ante Samuel, pero él dijo: Jehová tampoco ha escogido a este. A continuación Jesé presentó a Samá, pero él dijo: Jehová tampoco ha escogido a este. Y así Jesé hizo que 7 de sus hijos pasaran delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Jesé: Jehová no ha escogido a ninguno de estos. Finalmente Samuel le preguntó a Jesé: ¿estos son todos tus hijos? Él contestó: todavía falta el más pequeño, está pastoreando las ovejas. Samuel entonces le dijo a Jesé: mande llamarlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él venga. Así que él mandó buscarlo y lo trajeron. Era un joven de piel sonrosada, hermosos ojos y buena apariencia. Entonces Jehová dijo: este es, levántate y úngelo. Así que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el espíritu de Jehová llenó de poder a David. Más tarde, Samuel se fue a Ramá. Ahora bien, el espíritu de Jehová se había apartado de Saúl, y un mal espíritu de parte de Jehová lo aterrorizaba. Y los siervos de Saúl le dijeron: está claro que te aterroriza un mal espíritu de parte de Dios. Por favor, Señor, pídeles a estos siervos tuyos que están aquí que busquen a un hombre que sepa tocar bien el arpa. Y cada vez que un mal espíritu de parte de Dios venga sobre ti, él tocará el arpa y tú te sentirás mejor. De modo que Saúl les contestó a sus siervos: sí, hagan el favor de buscar a un hombre que toque bien y tráiganmelo. Uno de sus ayudantes le dijo: mira, he visto que un hijo de Jesé, el betlemita, toca muy bien y es un guerrero valiente y poderoso. Además, se sabe expresar y tiene buena apariencia, y Jehová está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Jesé para decirle: envíame a tu hijo David, que está en el rebaño. Y Jesé puso pan, un odre de vino y un cabrito encima de un burro y se lo mandó a Saúl con su hijo David. Así que David fue a donde estaba Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó mucho cariño. Saúl le tomó mucho cariño y David llegó a ser su escudero. Saúl luego le mandó este mensaje a Jesé: por favor, deja que David continúe trabajando para mí, porque estoy muy contento con él. Y cada vez que un mal espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl, David buscaba el arpa y la tocaba. Saúl entonces encontraba alivio y se sentía mejor, y el mal espíritu se apartaba de él. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra.
se reunieron en Socó, que pertenece a Judá, y acamparon entre Socó y Aseca, en Efes Damim. Entonces Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se colocaron en formación de batalla para enfrentarse a los filisteos. A un lado estaban los filisteos en una montaña y al otro lado estaban los israelitas en otra montaña. Los separaba el valle y de los campamentos filisteos salió un campeón, se llamaba Goliat. Era de Gad y medía 6 codos y un palmo. Llevaba puesto un casco de cobre y una coraza de escamas de cobre. La coraza pesaba 5,000 siclos. Tenía espinilleras de cobre en las piernas y llevaba a la espalda una jabalina también de cobre. El palo de su lanza era como el rodillo de un telar, y tan solo la punta de hierro pesaba 600 siclos. Su escudero iba delante de él. Goliat se plantó frente al ejército de Israel y le gritó: para que se han colocado en formación de batalla, ¿no soy yo el filisteo y no son ustedes los siervos de Saúl? Entonces, elijan a un hombre que baje a pelear conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y me vence, nos haremos siervos de ustedes. Pero si gano y lo venzo yo, ustedes serán siervos nuestros y nos servirán. Y el filisteo añadió: hoy desafío al ejército de Israel. Manden a un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, les dio muchísimo miedo. Estaban aterrorizados. Ahora bien, David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá que se llamaba Jesé y que tenía 8 hijos. Jesé ya era viejo en los días de Saúl. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido con Saúl a la guerra. El mayor se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samá. David era el menor y los 3 mayores se fueron con Saúl. David, aunque servía a Saúl, iba y venía para cuidar las ovejas de su padre en Belén. Mientras tanto, el filisteo se acercaba y se plantaba delante de ellos cada mañana y cada atardecer. Así estuvo durante 40 días. Cierto día, Jesé le dijo a su hijo David: por favor, toma este efá de grano tostado y estos 10 panes, llévalos pronto al campamento y déjaselos a tus hermanos. Y al jefe de 1000, llévale estos 10 quesos. Averigua también cómo están tus hermanos y tráeme alguna prueba de que están bien. Ellos estaban con Saúl y con todos los demás hombres de Israel en el valle de Elá para luchar contra los filisteos. Así que David se levantó muy temprano y dejó a alguien cuidando las ovejas. Entonces tomó las cosas y se fue, como Jesé le había mandado. Cuando llegó al campamento, el ejército estaba saliendo a la línea de batalla, dando un grito de guerra. Israel y los filisteos se acercaron frente a frente en línea de batalla. Enseguida David dejó sus cosas con el que vigilaba las pertenencias y se fue corriendo a la línea de batalla. Al llegar allí, les preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, apareció el campeón Goliat, el filisteo de Gad. Salió de la línea de batalla de los filisteos y repitió su desafío, y David lo oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, retrocedieron aterrorizados. Los hombres de Israel decían: ¿han visto al hombre que está saliendo? Viene a desafiar a Israel. A quien lo venza, el rey le dará grandes riquezas y a su propia hija, a quien lo venza. Además, la familia de su padre quedará libre de obligaciones en Israel. David empezó a preguntarles a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué recompensa se le dará al hombre que venza a este filisteo y acabe con esta humillación para Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios vivo? Ellos le dijeron lo mismo y añadieron: así se recompensará al hombre que lo venza. Cuando Eliab, el hermano mayor, escuchó a David hablando con los hombres, se enojó con él y le dijo: ¿para qué viniste?
¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Te conozco, eres un insolente y tienes malas intenciones en tu corazón. Solo has bajado aquí para ver la batalla. David le respondió, ¿y ahora qué he hecho? Solo era una pregunta. Entonces lo dejó y se fue a preguntarles lo mismo a otros, que le dieron la misma respuesta. Algunos oyeron lo que David había estado diciendo y se lo contaron a Saúl. Así que Saúl lo mandó llamar y David le dijo a Saúl, que nadie se acobarde por culpa de ese filisteo. Yo, tu siervo, saldré a pelear con él. Pero Saúl le respondió a David, tú no puedes ir a luchar contra ese filisteo. Eres solo un muchacho y él ha sido guerrero desde joven. David entonces le dijo a Saúl, mi señor, soy pastor del rebaño de mi padre. Una vez vino un león y otra vez un oso, y cada uno se llevó una oveja del rebaño. Yo los perseguí y los derribé, y rescaté a las ovejas de su boca. Cuando me atacaron, los agarré del pelaje, los derribé y los maté. Tu siervo ya mató a un león y a un oso, y ese filisteo incircunciso va a acabar igual que ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios vivo. Y David añadió, Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de las manos de este filisteo. Saúl entonces le dijo a David, ve y que Jehová esté contigo. Saúl ahora vistió a David con su propia ropa de combate. Le puso un casco de cobre y luego una coraza. Después David se ató la espada encima de la ropa y trató de caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado a llevar todo eso. Entonces David le dijo a Saúl, yo no me puedo mover con estas cosas, porque no estoy acostumbrado a usarlas. Así que se las quitó de encima. Luego tomó su bastón, fue a elegir 5 piedras lisas del riachuelo y las metió en el bolsillo de su bolsa de pastor. Entonces, con su honda en la mano, se fue acercando al filisteo. Por otro lado, el filisteo fue acercándose más y más a David y a su escudero, y su escudero iba delante. Cuando el filisteo vio que David no era más que un muchacho guapo y de piel sonrosada, empezó a burlarse de él con desprecio. Le dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con un palo? Y el filisteo lo maldijo invocando a sus dioses. Además, el filisteo le dijo a David, acércate y verás. Voy a echarles tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Y David le contestó al filisteo, tú vienes a pelear conmigo con una espada, una lanza y una jabalina, pero yo voy a pelear contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo Jehová te entregará en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo dejaré los cadáveres del ejército filisteo para las aves del cielo y para las fieras de la tierra, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí sabrán que Jehová no necesita ni espadas ni lanzas para salvarnos. La batalla es de Jehová, y él los entregará a todos ustedes en nuestras manos. Entonces el filisteo fue acercándose cada vez más a David para enfrentarse con él, y David fue corriendo a su encuentro hacia la línea de batalla. David metió la mano en la bolsa, sacó una piedra, la lanzó con la honda y le dio al filisteo en plena frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó boca abajo. Así que David venció al filisteo con una honda y una piedra. Derribó al filisteo y lo mató, y eso que no llevaba espada. David siguió corriendo y se plantó sobre él. Agarró la espada del filisteo, la sacó de su vaina y le cortó la cabeza para asegurarse de que muriera. En cuanto los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron huyendo.
Al ver esto, los hombres de Israel y de Judá se pusieron a gritar y persiguieron a los filisteos desde el valle hasta las puertas de Ecrón, y los cadáveres de los filisteos fueron quedando por el camino de Saaraim, hasta Gad y hasta Ecrón. Después de perseguir intensamente a los filisteos, los israelitas regresaron y saquearon sus campamentos. Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero las armas del filisteo las guardó en su propia tienda de campaña. Ahora bien, en cuanto Saúl vio que David salía a enfrentarse con el filisteo, le preguntó a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Y Abner le respondió: Oh rey, te juro que no lo sé. El rey le dijo: averigua quién es el padre de ese joven. Así que tan pronto como David regresó de vencer al filisteo, Abner lo llevó delante de Saúl. David llevaba la cabeza del filisteo en la mano. Saúl ahora le preguntó: ¿quién es tu padre, muchacho? David le respondió: soy hijo de tu siervo Jesé el betlemita. En cuanto David terminó de conversar con Saúl, surgió una gran amistad entre Jonatán y David, y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo. Desde aquel día, Saúl hizo que David se quedara con él y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán quería a David como a sí mismo, así que él y David hicieron un pacto. Además, Jonatán se quitó la túnica sin mangas que llevaba puesta y se la dio a David. Y también le dio su ropa de combate, su espada, su arco y su cinturón. David empezó a salir a combatir y sin importar a dónde lo enviara Saúl, siempre tenía éxito. Así que Saúl lo puso al mando de los hombres de guerra, y esto les pareció bien a los siervos de Saúl y a todo el pueblo. Cuando David y los soldados regresaban de derrotar a los filisteos, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl. Iban cantando y bailando con alegría, con panderetas y laudes. Las mujeres que celebraban la victoria cantaban: Saúl ha derrotado a miles y David a decenas de miles. Saúl acabó enojándose muchísimo. La canción no le gustaba nada. Dijo: de David dicen decenas de miles, pero de mí solo miles. Ahora solo falta que lo hagan rey. Desde ese día, Saúl siempre miró a David con desconfianza. Al día siguiente, un mal espíritu de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él empezó a comportarse de una manera extraña en la casa. Esto ocurrió mientras David tocaba el arpa. Como en otras ocasiones, entonces Saúl, que tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David. Se dijo: lo voy a clavar en la pared. Esto pasó 2 veces y las 2 veces David consiguió escapar de él. Saúl entonces tuvo miedo de David, porque Jehová estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Por eso Saúl lo dejó de su lado y lo hizo jefe de 1000. David era quien dirigía al ejército en las batallas. A David todo le salía bien y Jehová estaba con él. Como Saúl veía que a David le iba tan bien, empezó a tenerle miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque él los dirigía en las batallas. Saúl luego le dijo a David: te voy a dar a Merab, mi hija mayor, para que te cases con ella. Solo te pido que me sigas sirviendo con valentía y pelees las guerras de Jehová. Y es que Saúl pensaba: no lo mataré con mis propias manos, que muera a manos de los filisteos. Pero David le preguntó a Saúl: ¿quién soy yo y quiénes son mis parientes, la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó el momento de que Merab, la hija de Saúl, le fuera entregada a David, resultó que ya la había casado con Adriel el Mejolatita. Ahora bien,
Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando se lo contaron a Saúl, le agradó la noticia. Saúl pensó, se la ofreceré y así ella servirá de trampa para que él caiga en manos de los filisteos. Así que, por segunda vez, Saúl le dijo a David, hoy te convertirás en mi yerno. Además, Saúl les ordenó a sus siervos, díganle a David en secreto, el rey está muy contento contigo y todos sus siervos te tienen cariño. Así que hazte yerno del rey. Cuando los siervos de Saúl le dijeron esto a David, él les contestó, ¿se creen que es tan fácil que un hombre como yo, pobre e insignificante, se convierta en yerno del rey? Entonces los siervos de Saúl le contaron lo que David había dicho, pero Saúl les ordenó, díganle esto a David, lo único que el rey quiere que, como dote por su hija, son 100 propucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. Y es que Saúl estaba planeando que David muriera a manos de los filisteos. Sus siervos le llevaron el mensaje a David y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes de que se cumpliera el plazo, David salió con sus hombres, mató a 200 filisteos y le trajo al rey los propucios de todos ellos para poder convertirse en su yerno, Por lo tanto, Saúl le entregó por esposa a su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Esto hizo que Saúl le tuviera aún más miedo a David, y Saúl se convirtió en enemigo de David para el resto de su vida. Cada vez que los príncipes de los filisteos salían a la batalla, David tenía más éxito que todos los demás siervos de Saúl, y su nombre era muy respetado. Más adelante, Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que planeaba matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David. Se lo contó, le dijo, mi padre Saúl quiere matarte. Por favor, ten mucho cuidado mañana por la mañana. Busca un lugar donde esconderte y quédate ahí. Yo saldré con mi padre al campo, cerca de donde vas a estar tú. Le hablaré de ti. Si me entero de algo, te lo diré sin falta. Así que Jonatán le habló bien de David a su padre Saúl. Le dijo, el rey no debe pecar contra su siervo David. Él no ha pecado contra ti. Todo lo que ha hecho ha sido para tu bien. Se jugó la vida para matar al filisteo y gracias a eso Jehová le dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste muchísimo. Así que, ¿por qué vas a pecar y derramar sangre inocente matando a David sin ningún motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y juró, tan cierto como que Jehová vive, no lo mataré. Después Jonatán llamó a David y se lo contó. Luego lo llevó a donde estaba Saúl y David siguió sirviendo igual que antes. Con el tiempo volvió a estallar la guerra y David salió a pelear contra los filisteos y mató a muchísimos, y los filisteos salieron huyendo de él. Un día, un mal espíritu de parte de Jehová vino sobre Saúl. Mientras él estaba sentado en su casa con la lanza en la mano, y David estaba tocando el arpa. Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero éste lo esquivó y la lanza se clavó en la pared. David salió huyendo y escapó esa misma noche. Más tarde, Saúl envió a unos hombres a vigilar la casa de David y a matarlo por la mañana. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió, si no te escapas esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida Mical ayudó a David a bajar por la ventana para que pudiera escapar.
Entonces Mical tomó el ídolo doméstico, lo puso en la casa, colocó una red de pelo de cabra donde va la cabeza y lo tapó con un manto. Cuando llegaron los hombres de Saúl, cuando llegaron los hombres que Saúl mandó para atrapar a David, ella les dijo, está enfermo. Entonces Saúl los volvió a mandar para ver a David y les dijo, tráiganmelo con cama y todo para matarlo. Cuando los hombres entraron, se encontraron con que en la cama había un ídolo doméstico y una red de pelo de cabra donde tendría que estar la cabeza de David. Saúl le preguntó a Mical, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Mical le respondió, es que él me dijo, o me dejas ir o te mato. David, que había salido huyendo, fue a ver a Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Luego los dos fueron a Nayot y se quedaron allí. Tiempo después le informaron a Saúl, David está en Nayot de Ramá. Enseguida Saúl mandó unos hombres a capturar a David. Cuando llegaron y vieron a los profetas de más edad, profetizando y a Samuel de pie dirigiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y también empezaron a comportarse como profetas. En cuanto Saúl se enteró, mandó a otros hombres y estos también empezaron a comportarse como profetas. Así que Saúl mandó a un tercer grupo de hombres y también empezaron a comportarse como profetas. Finalmente, él mismo fue a Ramá. Cuando llegó a la cisterna grande que está en Secú, preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Le respondieron, allí en Nayot de Ramá. Mientras iba camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino sobre él también y se comportó como un profeta todo el camino hasta que llegó a Nayot de Ramá. Él también se quitó la ropa y se comportó como un profeta delante de Samuel. Y él estuvo allí tendido desnudo todo ese día y toda esa noche. De ahí que se diga, ¿acaso también Saúl es profeta? David entonces salió huyendo de Nayot de Ramá. Fue a ver a Jonatán y le preguntó, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que quiera quitarme la vida? Jonatán le respondió, tú no vas a morir, eso ni pensarlo. Mira, mi padre no va a hacer nada sin contármelo antes. Sea lo que sea, ¿por qué me iba a ocultar este asunto? No, eso no va a pasar. Pero David le insistió con un juramento. Le dijo, tu padre sabe perfectamente que me tienes cariño y pensará, es mejor que Jonatán no se entere para que no sufra. Te juro que, tan cierto como que Jehová y tú viven, yo estoy a un solo paso de la muerte. Y Jonatán le dijo a David, haré por ti lo que tú me pidas. Entonces David le dijo a Jonatán, mañana es luna nueva y se espera que me siente a comer con el rey. Este es el plan. Tú dejarás que me vaya y yo quedaré escondido en el campo hasta pasado mañana al atardecer. Si tu padre se da cuenta de que no estoy, entonces dile. David me suplicó que le diera permiso para ir rápido a su ciudad, a Belén, porque allí se va a ofrecer un sacrificio anual para toda su familia. Si dice, está bien, significa que no corro peligro, pero si se enoja, ten la seguridad de que está decidido a hacerme daño. Muéstrame amor leal porque hiciste un pacto conmigo, tu siervo, delante de Jehová. Ahora bien, si soy culpable de algo, mátame tú mismo. ¿Para qué me vas a entregar a tu padre? A lo que Jonatán dijo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si me enterara de que mi padre ha decidido hacerte daño, ¿no crees que te lo diría? Entonces David le preguntó a Jonatán, pero ¿quién me avisará si tu padre reacciona de mala manera? Jonatán le respondió a David, ven, salgamos al campo.
Así que los dos salieron al campo, y Jonatán le dijo a David: pongo por testigo a Jehová, el Dios de Israel, de que mañana o pasado mañana, más o menos a esta hora, intentaré averiguar qué piensa mi padre. Si veo que su actitud hacia ti es buena, enviaré a alguien a avisarte. Que Jehová me castigue severamente si me entero de que mi padre quiere hacerte daño y no te aviso para que te pongas a salvo. Que Jehová esté contigo igual que estuvo con mi padre. ¿Acaso tú no me mostraste el amor leal de Jehová mientras yo... ¿Acaso tú no me mostrarás el amor leal de Jehová mientras yo viva y aún después de mi muerte? Nunca dejes de mostrarles amor leal a los de mi casa, ni siquiera cuando Jehová elimine de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Así Jonatán hizo un pacto con la casa de David. También dijo: Jehová les pedirá cuentas a los enemigos de David. Y Jonatán hizo que David volviera a jurar por el cariño que le tenía, porque lo quería como a sí mismo. Jonatán entonces le dijo: mañana es luna nueva, y se notará que no estás, porque tu asiento estará vacío, y pasado mañana se notará todavía más que no estás. Entonces tienes que venir al lugar donde te escondiste el otro día, y ponerte cerca de esta piedra. Yo dispararé 3 flechas a un lado de ella, como si estuviera apuntando a algo. Cuando mande al sirviente le diré: vete a buscar las flechas. Si me escuchas decirle: mira, las flechas están más para acá, recógelas. Entonces es que puedes volver. Es porque puedes volver. Entonces es que puedes volver, porque tan cierto como que Jehová vive, eso significa que todo está bien y no corres peligro. Pero si me escuchas decirle al muchacho: mira, las flechas están más para allá, entonces vete. Vete porque Jehová quiere que te vayas. Que Jehová sea testigo para siempre de la promesa que tú y yo nos hemos hecho. Así que David se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a la mesa a comer. El rey estaba sentado en su asiento de siempre, junto a la pared, junto a la pared. Enfrente de Saúl estaba sentado Jonatán, y al lado de Saúl estaba sentado Abner. Pero el asiento de David estaba vacío. Aquel día Saúl no dijo nada porque pensaba: algo le habrá pasado y estará impuro. Esto debe ser. Todavía no se habrá purificado. Pero como el día después de la luna nueva